La formación del cartel Jalisco Nueva Generación, hay muchos mitos, hay mucha información que no vale. Cuéntanos, ¿cómo y el Mencho, descríbele cómo comenzó el cartel que conocemos hoy día de cartel Nueva Generación? Mira, yo no te podré decir cómo comenzó porque yo no estuve ahí. O sea, yo realmente, para mí, desde mi perspectiva Ok, como agente del orden, vale. recuerdo que nos dan el pitazo. Fue cuando estaba empezando a generarse esa ruptura y esa creación. A nosotros nos dicen hay una casa de seguridad. En un punto específico, nosotros fuimos a esa casa de seguridad a hacer una redada. Era una carnicería. Era la fachada, Ujú. era una carnicería. Por dentro era una casa de seguridad donde mataban sicarios o la gente contraria. Pero ya te imaginarás qué hacían con la carne de los sicarios muertos. Se la vendían a la gente y la gente no sabía lo que pasaba en aquel entonces. Estaba medio loco, pero cuando nosotros llegamos fue la primera vez que dijimos, ¿qué es esto? O sea, ¿qué organización es Sí. esta? Era Más nuevo que, para más nosotros. que malandros individuales, es como... Sabíamos que era una organización grande porque Ajá. veíamos equipo táctico caro, sabíamos que ya había una organización, pero para nosotros fue como, ya hay una nueva organización. Mm. Pero ese fue el primer contacto que yo tuve. O sea, yo no te puedo decir cómo es la historia, cómo fue esa historia que se formaron, porque yo te podría decir hoy en día que lo que dicen los medios tradicionales y sobre todo mi gobierno, y en específico tu gobierno, Ujú. nos mienten tanto al mexicano como al americano. Tu Sí. gobierno también te miente. Entonces, estamos con noticias de los medios tradicionales que todo es mentira. ¿Oh, sí? O sea, Ok, mucha mucha gente, mentira. la mayoría de gente, incluyendo yo, piensan que el cartel de Jalisco comenzaron de los Matazetas y Sí. fue como contratado de Chapo en Sinaloa para matar Zetas en todas partes del país. ¿Lo crees o no? Sí, lo creo. Ok. Pasó también que el crear o sea, contratar este tipo de organizaciones que van en auge y eso sirve para ellos para también poderse fortalecer económicamente, pero al final de cuentas son versiones que pueden ser ciertas, pueden llevar mucha verdad dentro pero también llevan mucha manipulación. Ujú. ¿Por qué? Porque quien te termina dando esa versión es el gobierno. Hasta el día de hoy mi gobierno y tu gobierno dicen que a Kiki Camarena lo mató Caro Quintero. A mí me preguntaría, yo diría, la Kiki Camarena lo mató la CIA. Entonces, son cosas turbias que tu gobierno y mi gobierno mienten para engañar al ciudadano común, pero cuando ya estás aquí, tú vienes de tu país y te dicen que México es una zona de guerra, te das cuenta que la ciudad es tranquila, que no Ujú. hay lo que la gente piensa. Pero si vas a Sinaloa, sí lo encuentras, pero tu gobierno lo organizó. No fue nuestro gobierno. Tu gobierno vino a crear una desestabilización en nuestro país, pero fue tu gobierno. Nosotros no somos los culpables. Al final, ustedes han sido los auspiciadores de toda la guerra en contra del narco. Entonces, hay muchas cosas que no se pueden negar, pero ahí están. Es la demanda de nosotros por drogas también y obra. Y Eh, eh, desestabilización a un eh, país. sí, esa es una cuestión de toda la guerra y todo el dinero, o la mayoría que ustedes ganan o las organizaciones ganan, es de drogas exportado a nosotros, que los demandan. Um, de Mencho, ¿cuál es el estado de Mencho? ¿Está vivo o muerto? No lo conozco. ¿Qué piensan? ¿Qué dicen las calles? Pues las calles dicen que está vivo. El ¿Sí? gobierno dice que está vivo. Solo la gente que se ha llegado a él sabe que sí está vivo. O sea, si él estuviera muerto, no te lo dirían. Obvio, obvio. Habría una ruptura quizá interna o que otras organizaciones quisieran entrar. Es Ajá. como se sabe que es una persona que manda ayuda a la gente de los pueblos y los lugares que el gobierno se ha olvidado. Se ve ese movimiento allá, pero nadie lo ha visto. Una estructura así, tan grande como este cartel y una líder como de fama del mundo, ¿cuánta gente trabajan, cuántos jefes de plaza hay en una estructura así?
piensas? Es una, no, sí sé que no es exacto, demasiados, pero demasiados. ¿Por todo el Demasiados. país? Por todo el país. Okay. Recordemos que el Cártel Jalisco no solo tiene presencia en el estado de Jalisco, Claro que tiene no. presencia en diferentes estados. Entonces, al controlar un estado, también controlas municipios. Esto se divide en regiones, porque es desde la gente que está trabajando, que son los que nosotros conocemos como halcones, espías, coloquialmente nosotros halcones, que andan en motos, en bicicletas, hasta el señor el que te vende la fruta. puede Vende ser la un fruta, halcón. sí. Entonces, hay mucha gente en su nómina, desde estos pequeños halcones hasta vendedores de mano a mano, pero también encontramos estos jefes de plaza, que un jefe de plaza es quizá un ejemplo, el jefe de plaza de Guadalajara. Guadalajara tiene su jefe de plaza, Tlaquepaque tiene su jefe de plaza, pero... ¿Y quién es el jefe del jefe de la plaza? De él hay un jefe regional que maneja más plazas y debajo de ese jefe, arriba de ese jefe regional hay alguien más. Entonces es una estructura, es un organigrama muy parecido a un organigrama castrense, una estructura castrense. Siempre se delega, entonces... Solo ellos saben, o sea, no es como que digan, tenemos 250,000 elementos. Claro, ¿no? claro, pero y todo es tu opinión y lo que has escuchado y esa información tenemos que sacar de gentes diferentes y formamos una opinión de todo lo que hemos escuchado. Pero ¿a quién le pides la opinión? Al que sale a terreno. O sea, para mí vale más tu opinión, que estás aquí y lo vienes a ver y decir, no es cierto, esa es una opinión honesta. Alguien que está de su escritorio y ve lo que otro colega puso, a lo mejor copió, modificó algunas cosas y eso no es una labor de campo. Ven a informar qué tan inseguro es mi país. Tú vas a ir a informar y vas a decir, pues no es, quizá lo hagas, quizá no, pero puedes decir, no es como nos lo pintan. Entonces, yo le creo a los independientes, a los podcasters independientes, a los que hacen contenido independiente, porque no llevan manipulación del gobierno, decir, esto subes y no subes. Soy una periodista muy importante. No. Okay. I love this. I'm fascinated by this. I want to get this question right. En términos de la estructura de sus organizaciones, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la mejor o la mayor diferencia entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco? Comencemos así. Mira, el Cártel Jalisco ya viene más adelante en la historia. Si nos vamos al Cártel de Sinaloa, el Cártel de Sinaloa se conforma por muchas familias. O sea, el Cártel de Sinaloa está conformado por la unión de muchas familias que conforman la estructura de un cártel, darle un orden. Aquí todos trabajamos quizá para el que mejor contacto tiene, el que mayor apoyo y el que mejor acuerdo tiene, que en este caso estamos hablando que en algún punto Joaquín Guzmán lo era y el Mayo Zambada son los que mejor trato tienen con el gobierno, pero ellos son entonces las cabecillas, pero hay un organigrama de que quizá la familia de, bueno, yo tengo más dinero, yo tengo más importancia dentro de la organización porque yo genero más dinero, pago más impuesto quizá, pero ¿qué ocurre? Se crea el famoso cártel de los Zetas. Los Zetas, o la última letra, fue un cártel que la estructura era paramilitar, porque justamente esos primeros 20 fundadores del Grupo Z fueron personas del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Eran operadores especiales entrenados por tu gobierno y por otros gobiernos para hacer muchísimas cosas, desde lo legal hasta lo ilegal, porque se habla de que muchos de ellos fueron a la Escuela de las Américas. Cuando se crean estos famosos Zetas y después se divide el brazo armado del Cártel del Golfo, ellos vienen a dejar las primeras bases de cómo iban a funcionar los demás cárteles. Ellos traen la estructura paramilitar y traen la propaganda o la narcopropaganda, cosas que nunca se habían visto, de cortar cabezas, subirlo a un video. Ellos fueron los primeros que iniciaron con todo esto. Fue una forma de hacer propaganda y terror para los cárteles. Sí. Pero de ahí todos empezaron a copiar la estructura de contratar militares, contratar policías y no gente civil que nada más agarraron un arma y le decían, ya eres sicario. Entonces, de ahí empezaron a copiar el estilo de los Zetas, hacer una estructura paramilitar con personal adiestrado para poder pelear con los Zetas, porque ellos estaban expandiéndose rápidamente por la estructura y de ahí obligó a que los demás dijeran, ya no podemos contratar gente sin conocimiento, tenemos que adiestrar. También hay que contratar militares
de tu país, de mi país, para que entrenen o adiestren al personal que es de la organización. Y ahí es cuando las organizaciones empiezan a tomar una estructura paramilitar, no solo el cártel Jalisco, sino también los demás cárteles. La única diferencia es que pues allá quizás son muchas familias, acá es una familia la que puede llegar a controlar, o dos familias o tres familias. Esa es la diferencia en la estructura, pero el cómo operan es exactamente igual. Ok, la diferencia básicamente es que aquí hay una familia o dos familias. O tres o cuatro. Pero los de Mencho, los Oseguerras y quién sabe más. Y son de Michoacán. Vienen a trabajar acá. Vienen de Michoacán hasta acá. Entonces, en 2011, durante todo este drama con los matazetas y todo eso, Mencho, ¿cómo se convirtió al líder de los matazetas que se llevaron a ser el cartel de Jalisco? ¿Entiendes? Me imagino que fue... O sea, volvemos a lo mismo. La verdadera historia solo ellos la saben. Lo demás son simples especulaciones de los reporteros, gobierno, noticias, demás. Pero pues me imagino que fue por todo el apoyo que ya traía. Al final, tú llegas a un lugar, a la parte alta de una estructura, entre más apoyo tengas, entre más gente tengas a tu cargo. Entonces, en algún punto él se empezó a llenar de esas buenas relaciones y de esa buena comunicación quizá con una familia que empezó a crecer dentro de la estructura. No solo él, sino también la gente que venía empezando con él. Es por eso que cuando se empieza a controlar una plaza que ya estaba prácticamente desmoronándose, empiezan ellos a pelear esta plaza, pues fue porque prácticamente, diríamos coloquialmente, le toparon a los madrazos y es cuando se termina posicionando y teniendo un lugar importante en la estructura. Entonces, él tenía todos los guerreros y también dinero. Porque era un narcotraficando por décadas antes. Imagínate, pues viene desde Michoacán. Aparte, él había sido policía. Ajá. O sea, ya tenía el conocimiento de cómo funciona el sistema y la corrupción en México. Pero él le declaró a Mencho el líder del cartel o otras. Desconozco. Es que es un tema que... Pero no, eso es una pregunta importante, porque en Culiacán, por ejemplo... Es que mira, te voy a decir una cosa. Si yo hablara las cosas completamente para que lo puedas entender, porque yo siento que existe una presión de tu parte. A mí me matan. Tú te vas a tu país. Si yo te dijera cómo es la estructura real, a mí me matan.